Bien, mi querido, les invito a buscar en sus Biblias entonces en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 21. Vamos a mirar desde el verso 20 en adelante. Hoy nos enfrentamos a un relato que muchos comentaristas han tratado de legalista por la postura de los líderes en Jerusalén y cuestionable la propia decisión del apóstol Pablo. Pero escúchame bien, lejos de ser así, debemos entender que aún en el capítulo 21 del libro de los Hechos, aún estamos dentro de la historia del cristianismo en una transición. Hoy nosotros no tenemos el problema que vamos a ver acá. Todos nosotros somos gentiles. Hemos entendido las grandes bendiciones o las grandes doctrinas de la gracia. Entendemos el evangelio de la gracia de Dios. Pero quiero llevar el tema de hoy en un aspecto práctico. Y el tema es agradando al prójimo por el amor a la comunión. Eso significa que a veces tenemos que ceder. En muchas áreas de la vida enfrentamos conflictos porque tenemos deseos, tenemos ciertas prácticas, tenemos ciertos gustos o tenemos ciertos énfasis que queremos que todos los demás también tengan. Y cuando hay mucho ego de parte nuestra, tratamos de imponer que las cosas sean hechas como a mí me gusta o como a mí me parece que deben ser. El problema con los deseos, con los gustos o las preferencias es que a veces solemos tomar ciertos versículos muy mal interpretados para afirmar un deseo propio personal que más que nada es una motivación carnal. Siempre he dicho que el helado no siempre tiene que ser de chocolate o de vainilla, puede ser napolitano. Pero cuando yo digo, vamos a comer helado, pero el helado tiene que ser de vainilla, o si no, no hay helado, hay un problema en el corazón, de imposición. Quiero que veamos detrás de todo lo que va a pasar en este pasaje, un principio bíblico muy importante en las Escrituras, que tiene que ver con el ceder para ganar, que tiene que ver con el considerar a los demás, preferir el deseo de los demás. Hay muchos temas en la vida que son grises, que dependen primero de nuestra libertad en Cristo, segundo de nuestra madurez, que nos ayudan a saber decidir o tomar decisión. En algunos aspectos dentro de la vida y dentro de la vida cristiana, dentro del diario vivir, que son grises. Por ejemplo, me refiero a prácticas que no son pecaminosas, pero para algunos pareciera que sí. El corte del pelo, el beber un vaso de vino, el ir al cine o algún otro tipo de actividad o de entretención, el tipo de vestimenta, los lugares donde no queremos ir a comer. Algunos dicen que es escandaloso que un creyente vaya a un gimnasio. Algunos dicen si el creyente no se levanta a orar y no ora durante una hora, está mal delante de Dios. ¿Quién determina eso? En el área de la iglesia, la forma del culto, la frecuencia de ciertas prácticas, la aplicación del sermón, el tiempo del culto, el tipo de cantos, cómo cantamos, cuántos cantos, por qué no se cantan más himnos, por qué no se cantan más coros. Es preferencia. Son temas que realmente las Escrituras no lo dicen. Si usted tiene su libertad en Cristo y no tiene ningún problema de comer una comida y beber un vaso de vino, usted tal vez dice, no, yo vengo de ese trasfondo y yo no tomo un vaso de vino porque es pecado. Esa es su decisión. Pero usted no puede considerar que si hay otros hermanos que en su libertad en Cristo, no emborracharse, porque las Escrituras claramente ¿qué hacen? Condenan ese tipo de práctica. Pero su libertad en Cristo. Ahora, en las actividades de la iglesia, tenemos muchas áreas, en la forma de tomar decisiones, de saludar. Oh, a mí no me gusta que me saluden con un beso, yo prefiero distancia y culpar porque otros lo hacen. O decisiones, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que durar el sermón?
¿Por qué tiene que ser tan largo? ¿Por qué tiene que ser tan corto? ¿Por qué no es al principio, al final? ¿Por qué aplaudimos o no aplaudimos en los coros, en los cánticos o alguna acción en especial? Son sencillamente ¿qué? Preferencias. Muchas de estas prácticas son preferencias, sean por formación ministerial, por el trasfondo que usted ha tenido en iglesia o sencillamente por una denominación. Cuando estas preferencias personales se elevan a función estándar, es decir, las queremos imponer a los demás, es posible que el énfasis que se tenga sea más producto del orgullo que de lo que es correcto o lo que es bíblico. Es posible que yo quiera que se tengan ciertas prácticas, que me refiero que no son pecados, obviamente, y quiero imponerlas a otras personas. Esto es un problema. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra libertad en Cristo. Vamos a mirar ahora el tema que tiene que ver agradando al prójimo por la comunión. Consideremos este relato y veamos qué nos enseña Dios sobre este punto en particular. En primer lugar, observemos la reseña de los líderes. Dejamos al apóstol Pablo en Jerusalén. Se ha encontrado con los líderes en Jerusalén, ha dado un reporte de la obra de Dios y observa conmigo en el capítulo 21, verso 20. Cuando ellos lo oyeron, esto es Pablo contando cómo Dios lo ha utilizado entre el mundo gentil, verso 19. Cuando ellos, verso 20, lo oyeron, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano. Mira qué interesante, cuenta el testimonio de lo que Dios está haciendo e inmediatamente observa la reseña de los líderes. Y le dijeron, después de oír el testimonio de Pablo, de cómo Dios lo ha utilizado llevando a personas a los pies de Cristo, los líderes de la iglesia en Jerusalén van a llevar al apóstol Pablo a un terreno difícil, problemático. Y mira cuál es la reseña, qué le dicen, cuál es el énfasis. Ya ves, dice. Hermanos, ya ves, hermanos, ¿cuántos millares de judíos que han creído? No están exagerando. Recuerda, estamos por ahí por el 356 más o menos después de Cristo. ¿Recuerdas lo que ocurrió con Pedro y la predicación del día de Pentecostés? ¿Cuántos se convirtieron? Miles se van convirtiendo en los primeros años del cristianismo. Y no es una exageración, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Es decir, son creyentes, son judíos, en primer lugar, que han depositado su confianza en Cristo Jesús. Pero son muy nacionalistas. Observa lo que dice. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, son creyentes. Y todos son, ¿qué? Celosos por la ley. Es tan fuerte el nacionalismo que si aún hubiesen, escúcheme bien, estos creyentes, si hubiesen leído los escritos de Pablo, de Gálatas, Romanos, Colosenses, aún mantendrían su postura. No estamos hablando de que ellos creen que la salvación es por guardar la ley. Dice Pablo que son judíos muy nacionalistas, celosos ¿de qué? De la ley. ¿Qué ley? No solamente los 10 mandamientos, sino la enseñanza. Interesantemente, antes de que yo saliese de mi país, me convertí a los 15 años, yo pensé que Dios era chileno. Cuando me fui a Argentina, me di cuenta que Dios también estaba ¿qué? En Argentina. Y cuando comencé a viajar, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces somos muy nacionalistas en cosas. No está mal, no está mal, pero el legalismo extremo, los extremos, sí son ¿qué? Malos. Mire la reseña entonces, y ya vemos cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son ¿qué? Muy celosos por la ley. No son salvos por la ley. Escúchame bien, a estos creyentes, años después, recibirían una carta que usted y yo conocemos como la epístola ¿a qué? A los hebreos. Fue una carta que fue dirigida a ellos, mostrando la preeminencia de Cristo, pero si puedo parafrasear, el contenido de esa carta es como que el escritor les está diciendo, hebreos, dejen de ser tan hebreos, ahora son de Cristo.
pero muchas veces el nacionalismo. ¿Sabes cuándo se produjo el cambio en muchos de ellos? Después del año 70. ¿Sabes por qué? Porque después del año 70 ya no hubo más templo, ya no hubo más sacrificios, ya no hubo más ofrenda, porque vino la persecución. Hemos visto en primer lugar entonces cómo los líderes, después de escuchar al apóstol Pablo, le dan una reseña de un problema creciente que había en la iglesia en Jerusalén. ¿Qué es el problema? Mira, los líderes le van a decir, en segundo lugar, los rumores en contra del apóstol Pablo. ¿Cuáles son estos rumores? Verso 21. Pero, ¿cómo comienza ahí? Con un pero, verso 21. Se les ha informado en cuanto a ti. Ya hay comentarios negativos en cuanto a Pablo y su ministerio, el cual era conocido por los líderes. Ellos han oído el testimonio de Pablo. Luego de oírlo, presentan el problema y los rumores en contra del apóstol Pablo, siguiendo un poco la vida del apóstol Pablo. A quienes más amó, a quienes más sirvió, muy mal le pagaron también. Cuando Pablo dice, si todos los hermanos son dignos de llevar una compañera, ¿por qué yo no? Estaban cuestionando al apóstol Pablo, le cuestionaban por su soltería, porque era solo. ¿Sabes que hay algunos comentaristas que dicen que acusaban a Pablo de abusar de las hermanas, de sacar ganancias deshonestas, de ocultar motivaciones? Me llama la atención cuando Pablo escribe su última carta. Tú conoces a Pablo, su corazón. Cuando uno lee 2 Corintios, Pablo dice, aunque amándoos más, sé amado ¿qué? Menos él dio su vida y su corazón. Pero cuando escribe su última carta, después de haber fundado tantas iglesias, de haber escrito tantas cartas, de hacer tantos viajes misioneros, apoyar, formar, enseñar, dar, llevar, ¿sabes cómo termina Pablo? Le escribe a Timoteo, Timoteo, por favor, ven pronto, porque todos me han abandonado. Por favor, tráeme el capote. Está pasando frío, Pablo. Y el carcelero que hay le hace pasar muchos problemas. Pablo terminó ¿qué? Solo. A veces queremos que nos vengan a escuchar, servir, prestar atención. Solo es la gracia del Señor. Y vemos acá que hay rumores contra el apóstol Pablo. ¿Cuáles son esos rumores? Verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, palabras fuertes. ¿A qué? Apostatar de Moisés. En otras palabras, Pablo es acusado fuertemente de enseñar a abandonar, presta atención, a Moisés. Esto no es cierto. ¿Sabes por qué? Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 16. Tú lo conoces este texto. Dice, toda escritura es inspirada. Si Pablo hubiese enseñado a apostatar de Moisés, estaría diciendo, saquen de sus Biblias los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Pablo creía eso? En ninguna manera. Él mejor que nadie creía en la ley de Dios, en la voz de Dios, en la enseñanza de Dios, en el relato bíblico. No es Pablo quien corrige sobre la familia y cita Génesis capítulo 2. Entonces la acusación es ¿qué? Falsa. ¿De quiénes? Tal vez judaizantes, gente envidiosa. Aún Pablo dice malos hermanos. Malos hermanos. Creyentes envidiosos del ministerio del apóstol Pablo. Esto es imposible que Pablo enseñase eso. Diciendo que no circunciden a sus hijos. Mira la acusación. A apostatar y también no circuncidarse. Usted sabe, para un judío, la circuncisión ¿qué era? La señal física que ellos pertenecían ¿a quién? A la nación de Israel. Pablo en Colosenses capítulo 2 había enseñado la libertad en Cristo. En el capítulo 2, verso 16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo. Pablo mostró libertad. Y no impuso absolutamente nada, diciendo que no circunciden a sus hijos, ni observen, ¿qué cosa? Aquí está el asunto, son costumbres. Son costumbres. Todos nosotros tenemos costumbres. Estas costumbres son ritos tradicionales de los hebreos que
les daban su distinción como hebreos. ¿Recuerdas cuando Pablo circuncidó a Timoteo? ¿Por qué lo hizo? Ahí tú lo encuentras en Hechos capítulo 16, verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, hablando de Timoteo, y tomándole le circuncidó por causa ¿de quién? De los judíos. Entonces, no se puede decir que Pablo apostata de Moisés, que dice la gente, apártense de Moisés, de las enseñanzas del Pentateuco, que no se circuncides. Verso 22, ¿qué le preguntan ellos? Los líderes. ¿Qué dice el verso 22 al principio? ¿Qué hay pues? En otras palabras, los líderes que le piden una aclaración. Encuentro acá que los líderes confrontaron directamente al apóstol Pablo. No creo que le están culpando. Ellos están clarificando y buscando una solución al problema. ¿Por qué? Porque el problema es real. Si miramos el contexto histórico, los judíos están siendo perseguidos. Roma marca mucha presencia y imposición para los judíos. Y hay muchos grupos que están tratando de rebelarse. Entonces, ese es el trasfondo detrás de eso. Y ellos se le preguntan, ¿qué hay de cierto en esto? Porque el problema es real. Hay antagonismo, hay incomodidad. Creo que líderes frente a situaciones que incomodan a la congregación, con sabiduría deben investigar las cosas y dar también, ¿qué? Solución. Confrontan claramente al apóstol Pablo, verso 22, ¿qué hay pues de esto? Mira lo que dice el texto. La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Van a saber. Seguro que se van a reunir. Los líderes logran ver por la necesidad de la congregación. Los hermanos comparten con Pablo un tema en conflicto. Lo que habían escuchado era una información completamente falsa, posiblemente de algún grupo judío muy celoso de la ley. Pablo jamás enseñó que los judíos abandonaran las costumbres judías a los judíos. Dice él, nadie os juzgue. Circuncidó a Timoteo. Tercer lugar, hemos visto rápidamente entonces en nuestro bosquejo el resumen de los líderes, los rumores en contra del apóstol Pablo. Observa ahora en tercer lugar la recomendación del liderazgo. Confrontan, aclaran y luego dan una propuesta, una recomendación. Verso 23, ¿cómo comienza? Mira la recomendación de los líderes. ¿Qué dice? Haz pues esto que te decimos. Vemos el consejo que los líderes, los pastores de Jerusalén van a dar a Pablo para, en cierta forma, paliar la situación o el problema. Para, por así decir, calmar un poco los aires, los conflictos. ¿Y cuál es la recomendación? Observa conmigo qué dice el texto, verso 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir ¿qué? Votos, creo que los votos es el voto nazareo que van a tener estos 4 hombres. Dice el verso 24 que tómalos contigo, purifícate con ellos. Oye, el voto nazareato se daba cuando una persona quería pedirle a Dios sanidad por algo, estaba muy agradecido a Dios o quería dedicar un periodo de su vida en devoción a Dios y hacía un voto nazareato, o nazareo. Ya vamos a explicar eso, está descrito en Números capítulo 6. Pero el voto de purificación, dice el texto, tómalos contigo, purifícate con ellos. La purificación era cuando un judío había estado con gentiles, necesitaba, por así decir, un ritual de ¿qué? De purificación. Mira lo que le están recomendando. No tiene nada que ver con salvación, no tiene nada que ver con posición doctrinal, sino que sencillamente para calmar la situación problemática. Verso 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas como guardando ordenadamente, guardando ¿qué cosa?
la ley. Jacobo y los ancianos aconsejan a Pablo que observe los ritos de la purificación junto con otro grupo de hombres. Lo que ellos estaban haciendo, este era el voto nazareo, que incluía esa dedicación y tres cosas importantes. Primero, no cortarse el cabello. Segundo, no beber ningún tipo de bebidas fuertes o alcohólicas. Y en tercer lugar, no tocar cuerpos muertos por un periodo de tiempo. Cuando entregaban ese periodo de tiempo, como su cabello era largo, lo cortaban, traían unos animales, traían unas ofrendas y tomaban ese pelo y lo arrojaban en las llamas del sacrificio como una entrega, pero eso significaba costo y dinero. ¿Qué le están diciendo el apóstol Pablo? Purifícate y págales a ellos todo el gasto que tiene que ver con la ofrenda, con la entrega de su voto. Para este tiempo Pablo, escúchame bien, ya había escrito la carta a los Gálatas. Ya sabemos muy bien la posición del apóstol Pablo. Es cultura. Es cuestión de culturas, es cuestión de tradiciones. No es un asunto doctrinal. Es interesante, el consejo dado a un judío, a pesar de todo, tenía su tradición. Su tradición es un consejo dado a un judío, pero no es el mismo consejo para los gentiles. Vemos entonces la referencia a los creyentes gentiles en el verso 5. Hemos visto el rechazo de la reseña de los líderes, los rumores en contra de Pablo, la recomendación de los líderes. Observa la referencia a los creyentes gentiles y vemos que no es cuestión de salvación, de doctrina, sino de cultura, de práctica, de trasfondo. Dice el verso 25. Pero en cuanto a quién, a los gentiles, ¿qué? Que han creído, decir, a los creyentes gentiles de los que tú estás hablando, y aquí vemos nuevamente que es un problema cultural, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Es decir, para los gentiles era ¿qué? Claro, ¿cuándo determinaron esto? ¿Cuándo escribieron esto? En Jerusalén, ¿recuerdas Hechos? Capítulo 15, para mayor detalle puedes revisar la página web o el canal de YouTube, ahí está la explicación. Nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. ¿Cuál es la recomendación? Y es un trasfondo, es un tiempo de transición, solamente que se abstengan de ¿qué? De los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahora, ese es el punto, pero el tema es agradando al prójimo por la comunión. ¿Cuál es la resolución? ¿Cuál es la reacción del apóstol Pablo? Que es aquí donde nosotros tomamos la parte práctica. Entonces Pablo, ¿qué hizo? Tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Qué hizo Pablo? Ahora, ¿cómo reaccionó Pablo? Quiero que observes esto. En este cuadro, en esta escena, el único que es un apóstol, ¿quién es? Pablo. Los líderes de Jerusalén, por así decirlo, son inferiores en autoridad que Pablo. ¿Sabes qué veo acá? La gran humildad de Pablo. ¿Sabes de qué? De no imponer su criterio, sus conclusiones, sino de qué? De ceder. En otras palabras, un ejemplo de humildad. ¿Cuál hubiese sido tu reacción cuando tú eres el que lleva más años o el que tienes más autoridad o aún el consejo que se nos está dando es contrario a lo que yo creo que es lo que debo hacer? Veo el gran principio de agradar a los demás en vez de agradarse a uno mismo. Los tomó, pagó el precio, se humilló. Le costó dinero. Tuvo que bajarse de su yo, poner sus conclusiones
a un lado. La pregunta es, ¿estaba equivocado Pablo en volver a una práctica rutinaria? ¿Por qué Pablo lo hizo? Es interesante, pero por filosofía, 1 Corintios capítulo 9, verso 20, Pablo dijo así: me he hecho a los judíos como judío para ganar ¿a quién? A los judíos. En su consideración, Pablo dijo, si yo cedo mi derecho, si no impongo lo que yo creo, ya ha escrito Colosenses, Romanos, Gálatas. Pablo ya ha definido claramente ¿qué? El tema y la libertad que tenemos en Cristo. Pero consideró primero ¿quién? El consejo de los líderes. Ahora, una decisión mal tomada acá de Pablo hubiese producido mucho ¿qué? Dolor, mucho conflicto. Reflexionemos sobre el principio y te invito a buscar, por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo 15. Ya hemos visto la reseña de los líderes. Hemos observado cuál era el rumor en contra de Pablo, que es falso, pero producía agitación. Vemos la recomendación de los líderes, vemos la consideración o la referencia a los creyentes gentiles y observamos cuál fue la decisión o la resolución del apóstol Pablo. Que nosotros ahora, en el libro de Romanos, observa conmigo en el capítulo 15, Pablo desde el capítulo 13 de Romanos en adelante nos lleva a una relación horizontal, las relaciones interpersonales, la convivencia del pueblo del Señor. Observa conmigo el verso 1, la reflexión aplicativa. Mira lo que dice Pablo, así que, como llegando ya a una conclusión, y comenzó en el capítulo 12, hermanos, consideren la misericordia de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo llega a una conclusión, así que los que somos fuertes, firmes, con convicciones en el Señor, debemos ¿qué? Soportar la flaqueza de ¿quiénes? De los débiles. El creyente maduro logra entender al creyente que aún le falta ¿qué? Años. Ojo, que la madurez no nos dan los años en el cristianismo, sino la comprensión y la aplicación de estas verdades. Así que los que son más fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles y no que, mira el consejo, agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. Es decir, no buscar qué cosa, siempre que mi beneficio, lo que yo creo, lo que a mí me gusta, y imponer las cosas porque yo creo que son así. Me refiero a temas grises, no temas donde las Escrituras claramente afirman la verdad. Observa ese texto, esa palabrita que tiene que ver con considerar a los demás. Aparece en el verso 1, y no agradarnos a nosotros mismos. Verso 2 dice, cada uno de nosotros, ¿qué? Agrade ¿a quién? A su prójimo. Ahí está la respuesta y la aplicación. ¿Qué hacemos frente a situaciones así? ¿Cuál es la decisión que debemos tomar? ¿Agradar a quién? Al prójimo. Verso 3, vuelve a aparecer la misma palabra, porque ni aun Cristo, ¿qué? Se agradó a sí mismo. Oh, qué interesante. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno, ¿para qué? Dice el verso 2, para edificación. Es decir, para el bienestar espiritual. Si usted y yo, si nuestra congregación, si los creyentes pensásemos en esta verdad, en vez de imponer lo que yo quiero, mis propios deseos en terrenos grises, aprendiésemos a ceder, a considerar a los demás, habría un crecimiento espiritual tremendamente grande. A veces tenemos problemas porque queremos que las cosas se hagan ¿qué? De mi forma, de mi manera, y las imponemos. Mira, quiero que observes esta misma palabrita, como Pablo, y no pierdas la cita de Romanos, pero quiero que observes en 1 Corintios capítulo 7, el mismo término, la misma palabra aplicada a la convivencia conyugal. Observa conmigo, 1 Corintios capítulo 7,
Observa conmigo, verso 32. Abre tu Biblia, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 7, verso 32. ¿Lo tienes? Observa conmigo. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas de ¿quién? Del Señor. ¿De cómo qué? Agradar al Señor. Observa ahora el verso 33. Pero el casado tiene cuidado de qué? De las cosas del mundo, de cómo qué? Agradar a su mujer. Verso 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo qué? Agradar a su marido. ¿Sabe cuál es el gran problema que nosotros tenemos en la vida conyugal? ¿Cuál es? Que yo quiero agradarme a mí mismo y que ella y que él haga ¿qué? Lo que yo quiero. Mira el principio. ¿Cuál es el principio? Mis decisiones, sus decisiones en la vida conyugal son siempre egoístas. Mi motivación, lo que yo quiero, o estoy pensando en quién, en el prójimo. Es interesante. Vuelve conmigo a la reflexión aplicativa. Dice el verso 1, Pablo entonces, así que los que somos fuertes, verso 1, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Verso 2, cada uno de nosotros, este es mandato, agrade a quién, a su prójimo en lo que es bueno. ¿Por qué? Para edificación, para el bienestar espiritual. Si tú quieres que tu iglesia crezca, aprende a tomar decisiones que agraden a quién, a los demás, en cosas buenas. Temas grises, no pecado. Cuando es pecado, cuando son cosas incorrectas, la Escritura es clara. No tomemos ciertos versículos para apoyar cierto tipo de cosas, espiritualizándolos o aplicándolos mal. ¿Por qué? Mira, la actitud aquí que yo veo es amor. Si yo tengo amor, voy a decidir por el bien de los demás. Observa el verso 3. Porque, ¿qué dice? Ni aun Cristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Cristo? Es nuestro Dios, el Creador, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron ¿sobre quién? Sobre mí. En otras palabras, Cristo buscó agradar a su Padre, buscó agradar a la iglesia, salvarnos a nosotros y sufrir por otros, cediendo su derecho. La verdadera espiritualidad se mide por tu capacidad de buscar el beneficio de los demás y no el tuyo. Esa es madurez. Observa el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, y Pablo va a reafirmar esta verdad, este mandato con las propias Escrituras, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de ¿qué? De las Escrituras, y cuando cedemos el derecho y buscamos el bien de los demás, prefiriendo a los demás, agradando al prójimo, a veces vamos a tener que sufrir. Por eso que Dios a través de su palabra nos va a dar ¿qué cosa? Ahí lo dice, ¿qué nos va a dar? La paciencia y la consolación. Mira el verso 5. Pero el Dios ¿de qué? De la paciencia y también ¿de qué? De la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Según quién? Jesús. Es decir, el deseo y la oración de Pablo es que sus hermanos aprendan a tener ¿qué cosa? La actitud de ceder derecho. Para que, mira el verso 6, unánimes. ¿Qué más? A una voz, ¿qué? Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que a veces no es suficiente decir, Señor, te glorifico con los labios? Porque no hay madurez. Por tanto, mira el verso 7 concluyendo. ¿Recibíos qué? Los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Nuevamente, la gloria de Dios.
¿Quieres realmente glorificar a Dios? Decide beneficiar. Como dice el mandato, verso 2, cada uno de nosotros agrade a ¿quién? A su prójimo en lo que es bueno. Concluyamos. ¿Qué hubiese pasado si Pablo hubiese dicho, hey, hermanos, yo soy el apóstol? No hay ningún apóstol ya en Jerusalén. Son solo los ancianos, son solo los pastores. En cierta forma tienen menos autoridad que el apóstol Pablo. ¿Qué hubiese ocurrido si Pablo dice, no me gusta el consejo, no lo voy a hacer? Pablo venía con una ofrenda. ¿Ofrenda de quién? ¿De las iglesias gentiles? Hubiese producido una división tan grande en el primer siglo dentro del pueblo del Señor. En nuestras vidas de relaciones interpersonales, en la vida conyugal, en la vida eclesial, en el liderazgo, cuando aprendemos a ceder, ganamos más que cuando sencillamente queremos imponer las cosas. El Señor añada su bendición a la consideración de esta interesante porción. Oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra y por el gran ejemplo del apóstol Pablo, que nos lleva a pensar en este gran principio, en esta gran reflexión aplicativa. Los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, y cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación del cuerpo de Cristo. Añade, Señor, tu bendición. Y yo sé que este tema nos duele a veces en nuestro yo, en nuestro ego, porque muchas veces lo que imponemos viene más de un corazón con ego que de un corazón humilde que se sujeta a tu palabra. Te damos gracias, Señor, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.